Leyes del movimiento. Equilibrio mecánico. Existe una condición de equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el objeto es igual a cero. Esto quiere decir que cada fuerza externa se equilibra con la suma de todas las demás fuerzas cuando existe equilibrio. Para entender mejor esto, vamos a analizar un grupo de personas jalando de una carretilla, cada grupo de un extremo, el grupo azul del extremo izquierdo y el grupo rojo del extremo derecho. Si dos personas con la misma fuerza jalan cada uno de los extremos, notamos que la carretilla no se mueve porque la fuerza está equilibrada. Como podemos observar, cada una de las personas hace una fuerza de 50 newton. El azul hace una fuerza hacia la izquierda y el rojo hace una fuerza a la derecha. La fuerza del azul sería una fuerza negativa y la fuerza del de la derecha sería una fuerza positiva. Sería menos 50 más 50 y eso me daría una resultante de 0. Provocando que la carretilla permanezca en reposo. Si ahora se coloca otra persona azul jalando hacia el lado izquierdo, la fuerza que hacen los azules sería de 100 newton y la fuerza que hacen los rojos sería de 50 newton, provocando que el equilibrio se rompa. Esto porque ya la fuerza resultante no es igual a 0, sino igual a menos 50 newton. Adicionalmente a esto, si miramos la velocidad, notamos que la velocidad va aumentando. ¿Por qué? Porque se está produciendo una aceleración. Por lo tanto, no tendríamos equilibrio. Recordemos que el equilibrio se da cuando el movimiento es a velocidad constante. Si ahora iniciamos con dos azules y uno rojo, pero después equilibramos las cargas, notamos que la carretilla se sigue moviendo, pero esta vez a velocidad constante. ¿Por qué? Porque la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Los azules hacen 100 newton hacia la izquierda y los rojos hacen 100 newton hacia la derecha. En este caso sí tenemos equilibrio porque a pesar de que la carretilla se mueve, lo hace a velocidad constante. No importa qué tan grandes sean las fuerzas que se hacen, siempre y cuando la sumatoria de las fuerzas sea igual a 0, el cuerpo estará en equilibrio. Cabe recordar que estos ejemplos estamos haciendo fuerza o estamos haciendo equilibrio en el eje X. También se puede hacer equilibrio en el eje Y, siempre y cuando todas las fuerzas que intervengan en el eje Y sea igual a 0. Para entender mejor esto, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Una pesa de 500 newton suspendida por una cuerda es jalada hacia un lado en forma horizontal mediante otra cuerda y sostenida de tal manera que la cuerda amarrada a la pared forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Encuentre las tensiones en las cuerdas. Cada vez que se vayan a hacer ejercicios relacionados con fuerzas, se debe hacer el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama se colocan todas las fuerzas que intervienen en el sistema. Le vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre a esta sección del sistema, lo que la pesa y parte de la primera cuerda, hasta donde concurren las cuerdas. Empezamos colocando las fuerzas. Notamos que la tensión A sería la que forma un ángulo de 40 grados. También tenemos la tensión B que iría hacia la derecha completamente horizontal. Y tendríamos por último el peso, que son 50 newton, que va en dirección hacia abajo. Como podemos observar, la tensión B está completamente horizontal y el peso está completamente vertical, pero la tensión A está diagonal. Esto quiere decir que va a tener componentes en los dos ejes. Va a tener una componente que llamaremos TAX en el eje horizontal, que sería en la dirección X negativa, y una componente Y que llamaremos TAY, que iría en dirección Y positiva.
Como esto está en reposo, esto quiere decir que está en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. ¿Y qué fuerzas intervienen en el eje X? Interviene la tensión AX, que sería negativa, más la tensión B, que sería positiva. Esto va a ser igual a 0. La tensión AX va a ser igual a la tensión A multiplicada por el coseno del ángulo, que en este caso es de 40 grados, más la tensión B, y esto igual a 0. Es de 40 grados porque recordemos que este ángulo aquí es de 40. Bueno, aquí esta ecuación que nos queda no nos permite solucionar nada, sin embargo vamos a despejar la tensión B. Entonces nos quedaría que la tensión B va a ser igual a la tensión A por el coseno de 40 grados. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. La sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Las fuerzas que intervienen en el eje Y son la tensión AY menos los 500 newton igual a 0. La tensión AY va a ser igual a la tensión A multiplicada por el seno de 40. Seguimos la ecuación, menos 500 newton, que es el peso. Esto va a ser igual a 0. Se despeja la tensión A. La tensión A va a ser igual a 500 newton, porque pasa para el otro lado a sumar, y el seno que está multiplicando pasa a dividir. La tensión A va a ser igual a 777.86 newton. Aquí tenemos el primer valor de tensión. Por este lado voy a hacer la tensión B. La tensión B, ya tenemos la fórmula, sería la tensión A multiplicado por el coseno de 40. Reemplazo los valores. La tensión B va a ser igual a la tensión A. La tensión A es 777.86 newton por el coseno de 40. Y eso me da un valor de la tensión B va a ser igual 595.87 newton. Y este es el valor de la tensión B. Nos vemos en un próximo video.